Hola, en esta oportunidad veremos la comparación de resultados de una zapata aislada solamente con cargas gravitacionales realizadas en Excel versus los resultados que nos arroja CPCAD. Ingeniero, ¿y cuál es la diferencia entre esta planilla y la anterior que usted tenía? Pues si se fijan, en esta planilla solamente considerábamos las cargas puntuales o axiales, y en esta nueva planilla ya vamos a considerar los momentos y cortantes, que ya les adelanto que para un diseño solamente con cargas gravitacionales, estos valores no suelen ser muy elevados. Por lo tanto, no van a diferir demasiado con los resultados de esta planilla. Pero la idea con este video es compartirles el criterio que yo creo que tiene CPCAD al momento de diseñar sus zapatas. También cabe recalcar que para este ejemplo solamente vamos a utilizar las hipótesis de peso propio, carga muerta y carga viva, que son las habituales. No vamos a considerar de momento el sismo, ni empujes laterales, ni otras cargas, porque eso ya es un análisis más complicado. Y la idea también con este video es que se entienda de manera sencilla solamente con estas cargas cómo es el procedimiento, porque al final el procedimiento va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar son las combinaciones. Y ahí es donde se complica la cosa. Muy bien, empecemos. Para este ejemplo vamos a utilizar uno de los modelos que hemos realizado en el curso del año pasado, el modelo 1, donde tenemos vigas peraltadas con cargas gravitacionales nada más. Muy bien, vamos a entrar entonces a nuestro modelo, que es este, que lo pueden adquirir si desean. Solamente me tienen que mandar un mensaje al WhatsApp, consultar el costo y podrían obtener todos estos materiales, ¿no? El modelo 1, donde hicimos vigas peraltadas con los en una dirección, solamente con cargas gravitacionales. El modelo 2, que es losa en dos direcciones con viga plana y ábacos, solamente con cargas gravitacionales. El modelo 3, que es exactamente el modelo 1, pero con cargas sísmicas. El modelo 4, que es exactamente el modelo 2, pero con cargas sísmicas. También van a obtener todas estas planillas donde tenemos longitudes de desarrollo, también tenemos la comparación de las cantidades, ¿no? Cantidades de acero, cantidades de volumen de los 4 modelos. También tenemos la planilla de irregularidades, el espectro para que puedan calcular y subirlo o compararlo con el programa, la arquitectura, los planos estructurales en PDF y DWG de cada uno de los modelos y material adicional, ¿no? Teoría, conceptos de las irregularidades, derivas, categoría de diseño sísmico de cada elemento estructural, etcétera, ¿no? Bien, hecha esa propaganda por mí mismo, vamos a continuar con el objetivo del video, ¿sí? Este es el modelo 1. Es este nuestro ejemplito que nos sirvió bastante. Vamos a utilizar de ejemplo la columna o la zapata B2. Bien, lo primero que voy a hacer será cambiar las unidades de MKS al sistema internacional. Ingeniero, ¿y por qué lo hace eso? Porque en el sistema internacional tenemos más decimales, ¿no? En el sistema MKS, que se trabaja en toneladas, no es muy preciso los resultados debido a que nos faltan más decimales. ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora qué datos necesitamos rellenar en nuestra planilla. El FC, el FY y el peso específico del concreto. Vámonos a CPCAD, a datos generales. Acá nosotros habíamos definido un F'C de 21 megapascales y un peso específico del concreto de 25 kilonewton metro cúbico. Vamos llenando esos datos entonces. 21 megapascales, 25 kilonewton metro cúbico. Cerramos esto y habíamos definido un FY del acero de 500 megapascales aproximadamente, ¿no? Vamos a colocar acá, perfecto. Luego necesitamos los datos de la columna. Cerramos esto. Tenemos una columna de 30 por 30, muy bien. Le damos 0.3 por 0.3 y necesitamos saber cuál es el diámetro máximo de las barras de la columna. Para eso podemos ir a resultados, editamos esta columnita y tenemos
un diámetro de la barra longitudinal más grande de 12 milímetros. Ok, anotamos por acá 12 milímetros. Perfecto. En los datos del suelo necesitamos la tensión admisible del suelo. Entramos acá a esta opción y tenemos 0.147 megapascales para situaciones persistentes. Perfecto, 0.147 es lo que arrojó el estudio de suelos. En caso de que tengamos una altura de suelo o querramos considerar el peso de la altura del suelo, podemos definir una altura y un peso específico. En mi caso no he considerado estas cargas, así que las voy a dejar en 0. Además de estas cargas, también podríamos considerar una sobrecarga de uso que puede estar en planta baja, ¿no? Pero tampoco la hemos considerado en el ejemplo, así que la vamos a dejar en 0. Muy bien. Ahora nos toca rellenar los datos de la zapata. Vamos a cerrar todo nuevamente. Y en el diseño, CIPECAD me propone una zapata de 220 por 220 por 50. Muy bien. Para tener los resultados iguales, vamos a usar las mismas dimensiones. La altura era de 0.5, la distancia A 2.2, la distancia B 2.2. El recubrimiento libre 5 centímetros. Perfecto. Bajamos un poquito y ahora tenemos que rellenar los datos de las cargas normales, momentos en X, momentos en Y, cortante en X, cortante en Y, para estas hipótesis. Muy bien. Vamos entonces a entrar a planos. Damos nuevo. Le decimos cargas a fundación. Le digo aceptar, aceptar, sí. Le digo detalle de todos los dibujos. Me acerco. Ahí está la columna B2. Voy a sacar una captura y la voy a llevar a mi planilla Excel. Voy a darle control B y rápidamente voy a ir copiando estos valores, ¿sí? Muy bien. Noten ustedes que estoy asignando todos los valores tal y como están, es decir, con sus signos, ya sean positivos o negativos. Además, recuerden lo que les había comentado, ¿no? Que cuando estamos realizando un diseño con cargas gravitacionales nada más, los momentos y cortantes son mínimos en comparación con el normal, ¿no? Pero aún así tienen una mínima influencia. Veamos ahora cuál es la primera verificación que vamos a realizar. Tenemos las tensiones sobre el terreno. Vamos a verificar primeramente la tensión media en situaciones persistentes. Cuando CIPECAD hable de situaciones persistentes, se refiere únicamente a las cargas gravitacionales, ¿ok? Y cuando nos dice tensión media, se refiere al promedio de las tensiones en las esquinas, que fácilmente la podemos calcular con esta ecuación. La normal entre el área, es decir, las dimensiones A por B de nuestra zapata, que ya hemos definido. Ahora, ¿qué combinación usar para calcular la normal? Pues si nosotros nos vamos a CIPECAD, a datos generales, a estado límites y combinaciones, tensiones sobre el terreno, que es lo que estamos analizando, bajamos por acá, tenemos acciones variables sin sismo o persistentes. Noten ustedes que todas estas están mayoradas únicamente por 1. Más abajo tenemos nosotros situaciones sísmicas. Más abajo tenemos situaciones accidentales, pero nosotros vamos a centrarnos primeramente en las acciones variables sin sismo o persistentes. Muy bien, ya sabemos que debemos multiplicar por 1 a todas las hipótesis. Perfecto, vámonos a nuestra planilla nuevamente. Acá tenemos la normal, que si nos fijamos la normal es este valor, donde este valor es la suma, fíjense, de las normales de peso propio, carga muerta y carga viva. Pero además está considerando la normal que se genera debido al peso propio de la zapata, multiplicando el volumen por el peso específico del concreto. Además está considerando
la normal que se genera por el peso del suelo, en caso de considerarlo. No es nuestro caso. Además, está considerando la normal provocada por esta sobrecarga, ¿no? Muy bien. Dicho eso, es sencillo calcular ahora las tensiones medias en situaciones persistentes. Obtenemos un valor de 0.143 megapascales. Si nosotros nos vamos a CIPECAD, vamos a editar nuestra zapata B2. Vamos a darle acá a comprobación. Acá tenemos el valor calculado por CIPECAD, que es de 143. Vamos a anotarlo por acá para tener un porcentaje de error. Fíjense, 0.004%, prácticamente igual, ¿no? Ahora esto hay que compararlo con la tensión admisible, que es de 0.147, que ya habíamos definido que nos los arrojaba el estudio de suelos. Muy bien, donde claramente estamos cumpliendo. Perfecto, hasta ahí todo fácil. Ahora veamos la tensión máxima en situaciones persistentes. Nuevamente, cuando nos dice persistentes, nos está hablando solamente de las cargas gravitacionales, peso propio, carga muerta, carga viva, ¿no? Y ahora, cuando nos habla de tensión máxima, nos habla de las tensiones en las esquinas de la zapata. Y para eso vamos a apoyarnos de los diferentes textos. Por ejemplo, Calavera nos dice que para zapatas sometidas a momentos flectores, si todas las presiones nominales sobre el suelo son de compresión o nulas, la distribución sigue la ley de Navier, dada por esta expresión, donde si combinamos los 4 signos, vamos a tener 4 resultados diferentes en las esquinas, ¿no? ¿Qué más nos dice? Si alguna de las 4 presenta valor negativo, la fórmula de Navier ya no es válida y la zona de respuesta del suelo y los valores de tensiones deben deducirse mediante expresión general de las condiciones de equilibrio entre las acciones sobre la zapata y las reacciones del suelo. Está clarito lo que nos dice. Prácticamente que todos los valores de las tensiones en las esquinas deben ser positivos, deben estar en compresión, porque si no ya no aplicaría esta ecuación. Veamos qué nos dice Donini. Donini nos dice lo mismo. Esta es la expresión de Navier, pero de manera diferente en función de la excentricidad y los lados de la zapata, ¿no? Donde la excentricidad es igual al momento entre el axial actuante. Veamos qué nos dice Roberto Rochel. Más de lo mismo. Acá está la expresión de Navier y nuevamente todas las presiones o las tensiones deben estar en compresión, deben ser positivas. Marcelo Romo, más de lo mismo, ¿sí? Luis Garza también más de lo mismo. Ahora, ¿qué pasaría si una de esas presiones es negativa? Significa que tendríamos algo así, ¿no? Una parte de nuestra zapata no estaría en contacto, no estaría en compresión, habría un despegue. Es por eso que algunas veces el programa nos dice que con estas dimensiones la zapata no está en equilibrio y no nos deja dimensionar. Tendríamos que aumentar el lado A o el lado B de nuestra zapata para que esté en equilibrio. ¿Ok? Muy bien. Volvemos a nuestra planilla Excel. Acá tenemos la expresión de Navier, donde la normal es la misma que habíamos calculado anteriormente. La excentricidad se calcula como el momento entre la normal, pero hay que adicionarle además el momento causado o generado por el cortante que tenemos, ¿no? Si subimos un poco por acá, recordemos que las cargas que nos proporciona CIPECAD y cualquier otro programa, las obtenemos en la base de la columna, ¿no? O en la parte superior de nuestra zapata. Pero nosotros estamos haciendo el análisis en la base inferior, ¿no? Entonces nosotros tenemos un cortante acá, debemos trasladar ese cortante como momento porque tiene el brazo que vendría a ser la altura de la zapata, ¿sí? Es por eso que acá está multiplicando el cortante por la altura de la zapata. Muy bien, calculadas las excentricidades, obtenemos las 4 variaciones de la expresión de Navier.
más, menos, menos, menos. Donde de acá vamos a escoger el máximo valor. Y ese máximo valor vendría a ser, para este caso, para la combinación más. Muy bien. Donde me da un resultado de 0.146 megapascales. Ahora, ¿con qué debemos compararlo? Con 1.25 veces la tensión admisible. ¿Pero por qué por 1.25? Si vamos a la memoria de cálculo de CPCAD, acá nos indica, ¿no?, que la tensión máxima en el borde no supere a la del terreno definida para cada situación, incrementada en el tanto por ciento indicado para las combinaciones gravitatoria con viento o con sismo. Para cualquiera es 25%, ¿no? Ahí está. Por eso es que incrementamos 25% la tensión admisible. Muy bien, vamos a CPCAD y acá tenemos la tensión máxima en situaciones persistentes calculada 0.146. Anotamos por acá y tenemos una diferencia en error de 0.008%, prácticamente igual. Muy bien, hasta acá los resultados están coincidiendo perfectamente, ¿no? Ahora, para terminar esta parte del video, porque falta aún mucho más, voy a explicar algunas características de esta planilla. Por ejemplo, ¿qué pasaba si yo acá le ponía un lado A de 1 metro? Automáticamente se marca que no estoy cumpliendo con la tensión admisible, ¿verdad? ¿No? Eso significa que debo incrementar las dimensiones de mi zapata, ya sea A o B, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba, por ejemplo, si acá, no sé, me voy a inventar un valor, tenía un momento en X debido a la carga muerta de 500 kN/m? Noten que todas estas celdas se vuelven de color rojo. Vamos a revisar por acá. Obviamente no estamos cumpliendo acá con la tensión máxima en situaciones persistentes. Pero ¿a qué se refiere que todas mis celdas se marquen de este color? Si yo hago a un lado este cuadrito, tenemos tensiones negativas. Eso quiere decir que hay una parte de la zapata que está en despegue, ¿verdad? ¿Qué nos recomendaba Calavera? Que todas las presiones deben estar en contacto con el suelo, debe haber compresión. ¿Por qué? Porque solo así puedo usar esta ecuación de Navier. Solamente así es válida usar esta ecuación de Navier, ¿verdad? Entonces, nada, solamente eso era para mostrar algunas características de esta planilla. Voy a dar control Z una vez más hasta volver a la normalidad. Ahí está, ¿no? Bien, entonces no se pierdan la segunda parte y nos vemos en una siguiente oportunidad.